Ha llegado nuevamente la hora del reloj checador, un espacio en el cual analizamos problemas de la vida nacional, problemas del interés de la sociedad y tratamos de hacerlo desde la perspectiva de los trabajadores. En estos tiempos todo el mundo anda preocupado y no podía ser de otra manera por la salud, y con la pandemia que ya nos tiene recluidos desde hace un buen rato a muchos en casa, pues es un tema central. El problema también es que no todo el mundo está recluido, porque hay millones de mexicanos que no pueden recluirse, que tienen que salir diario a trabajar. Pero unos y otros, tanto quienes están recluidos como quienes no, pues tienen problemas constantemente de todo tipo. Y uno de los problemas principales, hablando de salud, no se da nada más en estos momentos como el actual de pandemia, sino se da constantemente. Problemas de salud los podemos enfrentar desde el momento de levantarnos en casa, al salir de casa, al ir a la escuela, al trabajo, etcétera. Y en esta ocasión queremos referirnos en especial a los problemas de la salud en el trabajo, que seguramente en estos momentos pues se estarán agudizando, dada la situación particular que iba a decir que vive el país, pero no, en realidad que está viviendo el mundo a partir de la aparición del coronavirus. Pues en esta ocasión tenemos como invitado al doctor Luis Manuel Pérez Pantoja, especialista en salud laboral, en salud en el trabajo, catedrático, investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana. Y pues por supuesto nos acompaña también el licenciado Jesús Luna. Buenas tardes, licenciado, y pues agradecemos a nuestro equipo técnico, a Rosario, que si es que llegamos a tener problemas técnicos, tal vez ustedes ni cuenta se van a dar por las maravillas que hace Rosario en la edición. Pues sin más, le pedimos al licenciado Luna que le dé la bienvenida a nuestro invitado y que inicie esta emisión de Reloj Checador. Adelante, licenciado. Muchas gracias. Es un placer estar con dos personajes en estos momentos, uno el doctor Pantoja y el otro el compañero Guillén. Y sin duda voy a hacer una cita que creo que el doctor Pantoja se va a sorprender de saber de dónde lo saqué. Él dice que luchar por lo imposible es ser realista. Y yo creo que tiene razón. Tiene razón porque la situación que vivimos actualmente, aunque es una afectación en general a toda la población, pero sin duda donde más repercute es con los trabajadores. Y hay un mosaico de ideas en este país, yo creo que en todos, pero en este país en particular hay un mosaico de ideas, desde quienes creen que el COVID no existe, hasta quienes creen que con la vacuna que no sabemos cuándo aparezca, todos nos vamos a no tener problemas. Pero mientras tanto, en este país ya llevamos casi 100,000 muertos y más de 2 millones entre los que se han recuperado y los que están en tratamiento de personas a lo largo de un año casi ya que tenemos de que apareció esta enfermedad. Y yo creo que para este tema el doctor Pantoja nos va a dar muchos elementos que esperamos que los trabajadores y quienes nos escuchan y ven puedan tener elementos para discernir y enfocar más las cosas en un país que se está transformando, no solamente por la enfermedad, sino por las situaciones de cómo se emplean los nuevos trabajos que están dando. Y a propósito, yo creo que si hay un espacio, el compañero Guillén nos puede dar una referencia de un estupendo trabajo que está realizando que se llama el teletrabajo, que sin duda son de las modificaciones que esta pandemia nos está causando. Es de las grandes transformaciones que nos está causando el teletrabajo, el trabajo a domicilio, que no es lo mismo, pero también, sin duda, el doctor Pantoja nos va a hacer referencia cuál es la situación actual de los trabajadores en una pandemia como es el COVID. Sin más preámbulo y aprovechando la presencia de mis dos compañeros, le pediré al doctor Pantoja que nos pudiera dar una referencia, primero, de más allá de lo que decía yo hace un momento, de personas que creen que el COVID no existe, o de aquellos que piensan que es una responsabilidad exclusiva del capitalismo para imbuirnos una idea y aislarnos y no salir a manifestarnos. Yo creo que el movimiento de los trabajadores tenemos que replantearnos algunas situaciones. Primero, pues que es una enfermedad real desde mi punto de vista, pero el doctor es el especialista en esto. Segunda, que los trabajadores en esta pandemia tenemos que aprender y tenemos que enfocarnos en cómo realizar nuevas actividades. Yo le pediría al doctor Pantoja que pudiera
dar una introducción de qué es el COVID, cómo se afecta, a quiénes afecta más principalmente, y luego ya entrar al tema propiamente del caso de los trabajadores en particular. Adelante, doctor Pantoja. Buenas tardes. Breve introducción de cómo está en este momento la epidemia de la enfermedad del COVID-19. Es decir, para el país es una epidemia. A nivel global, pues se denomina pandemia por todas las regiones que están involucradas. Esta pandemia, como todos sabemos, se inició en Wuhan, China, y esto se comenzó a propagar. Es un virus, el virus SARS-CoV-2, que es el causante de esta enfermedad. Es uno de los virus con mayor capacidad de contagio. Hay otros que lo superan. Por ejemplo, dentro de los microorganismos, el causante del sarampión es mucho más contagioso, pero en definitiva, es uno de los agentes biológicos patógenos con mayor capacidad de contagio. Hasta los datos del día de ayer, se habían registrado en nuestro país 1.011.153 casos totales. Y de estos, por desgracia, han ocurrido 99.026 fallecimientos. A partir del inicio de esta pandemia, de esta epidemia en el país, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emitió una guía de acción para los centros de trabajo ante el COVID-19 el 24 de abril de este año. Antes sí quiero comentar que, por desgracia, en el momento no se cuentan con estadísticas específicas de qué trabajadores y qué sectores son los que más están siendo afectados, contagiados por la enfermedad del COVID-19. Las estadísticas con las que se cuentan no nos da la información de si es un trabajador activo, si es un trabajador de qué sector, y solamente se maneja como casos, sin número de personas, pero sin brindar mayor información. Entonces tendremos que referirnos en general, pero como sabemos, esta es una enfermedad que afecta principalmente a adultos que suponemos deben ser parte de la población económicamente activa. Una de las acciones principales que se dictaron fue la jornada de la sana distancia, que implica modificación de ciertos hábitos y principalmente el guardar una distancia mínima de 1.5 metros entre las personas y la disminución de la frecuencia y el encuentro cara a cara entre las personas trabajadoras, y que pues obviamente se debe incluir la adecuación de espacios y áreas de trabajo conforme a la densidad de población que hay en los centros de trabajo. Pero el efecto no solamente está siendo en número de personas enfermas, en número de fallecimientos, y posteriormente también tendremos que ver, porque hay personas que han enfermado, se han curado, pero han quedado con secuelas que pues hasta ahorita no hay reportes de qué tipo de secuelas, evidentemente de función respiratoria, han quedado las personas que han sobrevivido a la enfermedad. Doctor, ¿me permite un instante? Pues tenemos que irnos a un corte, de un muy breve corte, para que nuestros amigos de Cananea TV nos muestren algunas de las otras ofertas que hacen en este canal, temas muy interesantes, y en unos momentos estamos de regreso para que continúe el doctor Luis Pérez Pantoja explicándonos esta situación que estamos viviendo, que estamos sufriendo con la epidemia y cómo está afectando a todo el mundo, pero en especial y de una manera muy grave a los trabajadores. Regresamos en un momento. Soy Aleida Hernández Cervantes, investigadora de la UNAM, y les invito a ver Cananea TV, porque la lucha sigue.
Continuamos en esta emisión de Reloj Checador hablando con el doctor Luis Pérez Pantoja sobre la situación que se ha generado a partir de la epidemia que estamos viviendo. ¿Nos explicaba, doctor Luis? Los efectos de esta enfermedad se están dejando ver no solamente en daños a la salud directos de tipo biológico, es decir, físicos y mentales, sino también se está viendo en la pérdida de empleos, que evidentemente afecta mucho de los aspectos de la población en general. Uno de los últimos informes del INEGI dice que la tasa de desempleo nacional para el periodo julio-septiembre fue de 5.1%, mientras que la pobreza laboral se disparó al 44.5%. En el primer trimestre del 2020 teníamos reportados, por ejemplo, en el aspecto de porcentaje de la población en pobreza laboral. En el primer trimestre se dan datos del 35.7% al primer trimestre, y en el segundo trimestre esta cifra al 52% en promedio de pobreza laboral. Esto tuvo una mejoría en el tercer trimestre de este año, en donde ese porcentaje del 52% bajó al 44.5%. Sin embargo, este es un porcentaje que nunca se había visto, por lo menos en el periodo del 2005 al 2019. Esto sería alguno de los aspectos relevantes en este momento, y si gustan un poco, si no hay dudas, podríamos pasar a ver cuáles han sido los posicionamientos de el sindicalismo mexicano respecto a la problemática que se está generando derivada de la enfermedad del COVID-19. Doctor, creo que es importante esto que mencionas, pero sin duda no solamente es una cuestión de los sindicatos, sino también, desde mi perspectiva, hasta dónde está la omisión de las autoridades para dar cumplimiento primero a lo que dice nuestra Ley Federal del Trabajo. Con pandemia o sin pandemia en este país, desde hace mucho tiempo, los trabajadores vivimos un aspecto que no se conoce, que es la aplicación de la justicia. Con la pandemia, sin duda, ha habido un aborrecimiento por parte de los empresarios y el consentimiento de algunos dirigentes sindicales. Por otro lado, las autoridades laborales, que desde mi perspectiva, insisto, me parece que no están acatando lo que dicen las leyes. Yo creo que en ese marco sería muy importante escuchar tu análisis, salvo lo que el compañero Guillén ahorita pueda hacer referencia. Concuerdo totalmente con este señalamiento del licenciado Luna, en el sentido de que había y hay, porque dentro de las acciones que se han implementado para combatir este problema, no ha habido cambios en la capacidad que tiene la autoridad laboral, tanto la autoridad federal como las autoridades locales, estatales, para atacar el problema. Recordemos que solamente con datos, voy a mencionar algunos datos del 2018, perdón, porque del 2019 el Instituto Mexicano del Seguro Social no los ha publicado, pero para el 2018 el IMSS tuvo más de 19 millones y medio de trabajadores afiliados. Esto también lo podemos ver, la magnitud de la población a abordar en el número de empresas que estaban registradas ante el Seguro Social, que para ese año fueron 961,196 empresas. Cuando la Secretaría del Trabajo anda rondando en no más de 400 inspectores federales del trabajo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y las secretarías de trabajo estatales, su capacidad todavía es mucho menor, pero además la capacidad técnica de estos inspectores es muy cuestionable porque según la propia ley, su escolaridad debe ser mínimo de bachillerato. Entonces, y sabemos
que es muy escasa la capacitación en materia de salud en el trabajo que se les da. Y esta situación nos ha traído como consecuencia de que los riesgos de trabajo, los accidentes, las enfermedades de nuestro país tengan una incidencia muy alta, a pesar de que mencionan de que los accidentes y enfermedades de trabajo en nuestro país han disminuido. Efectivamente, no es cierto. Les diré que en una revisión que hicimos del 2005 al 2018 de los riesgos de trabajo que reporta el Seguro Social, resultó que el número de casos implicaban que cada hora tuvieron un accidente o una enfermedad 57 trabajadores o trabajadoras en nuestro país. Y también por cada hora, 3 trabajadoras o trabajadores quedaron con algún grado de invalidez y cada día laboral fallecen 4 trabajadoras o trabajadores. Son datos muy parciales porque no sabemos qué ocurre en los trabajadores que no están dentro del IMSS, en los más de 2 millones de trabajadores que afilia el ISSSTE, en los trabajadores petroleros y principalmente también en los trabajadores del sector informal de la economía. Definitivamente no ha habido y no hemos observado que se haya incrementado la capacidad de la Autoridad del Trabajo Federal y de las autoridades estatales para vigilar la aplicación de las normas y de los lineamientos a seguir para cumplir con las condiciones de seguridad e higiene, y ahora más con este nuevo riesgo biológico. No en balde, por ejemplo, Chihuahua es uno de los estados con mayor incidencia de casos y que Chihuahua concentra un buen número de empresas maquiladoras en el país. Entonces, definitivamente, esto no es un asunto solamente de la autoridad sanitaria, sino es un asunto también de la autoridad laboral. Doctor, es evidente, me parece, que todo el mundo se está afectando, pero me parece que sí habría que tener mucho cuidado con las ideas que algunos parecieran tener de que se trata de una situación nueva. Para algunos pareciera como que antes estábamos muy bien y que ahora con la epidemia estamos mal, y desde quienes dicen que todo es culpa del gobierno hasta quienes dicen que el gobierno está haciendo todo bien. Sin embargo, me parece que sí, en el asunto de la salud de los trabajadores, lo que está haciendo la epidemia es incrementar los problemas. Y yo simplemente mencionaría que se decretó la suspensión de actividades no esenciales y se dio un listado de las actividades que deberían continuar, y entre las actividades que deberían continuar hay algunas fundamentales para el país, para la vida, que es, por ejemplo, la producción y distribución de alimentos. Está todo lo relacionado con la energía, petróleo, electricidad, etcétera. Y por otro lado, aunque yo no recuerdo, la verdad usted nos dirá seguramente si se mencionó explícitamente la industria de la construcción. La industria de la construcción, hasta donde no sé, no ha parado. Y precisamente en estos sectores, me parece, desde siempre ha habido problemas de seguridad para los trabajadores. Desde siempre nos hemos enterado de que en las zonas petroleras hay accidentes que causan muchas muertes en tiempos normales. Desde siempre nos hemos enterado de los trabajadores electricistas que de pronto les alcanza una descarga. Desde siempre el manejo de los alimentos, pues hay riesgos también. Entonces, si son actividades que no se suspendieron, que no se podían suspender, por supuesto, y son actividades en las cuales ya desde antes había muchos riesgos, la pregunta es, ¿en estas condiciones está peor? ¿En estas condiciones cuál es la situación? En estas y en otras industrias, por supuesto. E incluso, pues mencionaba el licenciado Luna el trabajo. Bueno, para algunos dijeron, pues qué bueno, me voy a trabajar a casa y ahí no tengo riesgo. Pues yo creo que eso no es cierto. En casa también hay riesgos, y a lo mejor el primer riesgo lo tiene la propia familia, porque estar encerrado con equipos que no son los adecuados, teniendo más gastos, etcétera, y con toda la familia sufriendo presiones de todo tipo, me parece que genera un ambiente muy poco favorable
a la salud, pero el malvado tiempo, el malvado reloj, el reloj checador, nos dice que tenemos que irnos a un corte y después del corte seguramente nos va a abundar sobre estos temas. En un momento estamos nuevamente con ustedes. Hola, soy Carlos Franco Rivera, coordinador general del Frente Amplio de Izquierda en Coyoacán, y los invito a ver Cananea TV porque la lucha sigue. Doctor Pantoja, sin duda, el compañero Guillén plantea una serie de situaciones que vale la pena escuchar tu opinión. Por un lado, las transformaciones en el trabajo, que sin duda trae otro tipo de afectaciones en la salud. Pero hay una serie más de elementos que quisiera yo añadir a esto. Tú decías al principio de tu intervención que se hiciera una serie de elementos, de programas, para que la gente pudiera estar en mejores condiciones de no contagiarse, entre ellos la sana distancia. Pero hay sectores, por ejemplo, en el transporte. El transporte público no se guarda ni la sana distancia ni la corta distancia porque vamos encimados unos con otros. Sin duda es un problema añejo, pero también sin duda alguna es posiblemente una falta de administración, de organización, de cómo trabajar los esquemas. Te planteo una cosa, en RTP hay cerca de aproximadamente 70 compañeros que se han infectado y no se aplican las medidas sanitarias y es una institución o un organismo que dependencia pública. Si una dependencia pública no cumple con este tipo de situaciones, ¿qué nos esperamos de una iniciativa privada que lo que les interesa es la ganancia y la ganancia por encima de la salud? Creo que sería muy importante, con lo que mencionaba el compañero Guillén, que tú, doctor Pantoja, nos pudieras dar una opinión al respecto. Evidentemente que esta enfermedad ha venido a agravar, a agudizar la situación de salud de la población trabajadora a nivel mundial y concretamente la de nuestro país. Decimos que nos dedicamos a este campo, pues que hay una clasificación de riesgos, nos exponemos los trabajadores cuando realizamos nuestras actividades, que son los riesgos físicos, los químicos, los biológicos, los psicosociales, los disergonómicos. Y los riesgos biológicos eran un riesgo que estaba delimitado, acotado a un sector relativamente pequeño de trabajadores, entre los cuales están los trabajadores de la salud humana y animal, trabajadores agropecuarios y de ciertas industrias, pero no era no era un riesgo extendido a un número importante de sectores económicos, sociedad. Y ahora no, ahora este virus tiene la capacidad de infectar, como tú lo dices, al compañero que maneja un transporte público, a la enfermera, al médico, a las personas de los servicios generales en los hospitales. Entonces ya es un riesgo biológico extendido potencialmente en todas las actividades, tanto del sector primario, secundario y terciario. Y esto definitivamente implica un gran desafío porque tenemos un sector empresarial, que quizás uno de los mejores ejemplos han sido ahora este señor Salinas Pliego, que a lo que está pugnando siempre a que se reanuden las actividades económicas, porque ahora sí tienen que reconocer que el que genera la ganancia es la persona, es el trabajador, es la trabajadora. Entonces quiere que se regrese a trabajar. Casos tan extremos como el que mencionó, porque hasta tiene una escuela, parece una escuela privada. Entonces ellos no quieren perder siempre la ley fundamental del sistema, que es la acumulación del capital, es lo que les preocupa únicamente. Entonces no se ha agudizado y agravado el problema. El sector laboral, las autoridades laborales, tanto federales como estatales, no están a la altura, no están respondiendo. Mejor el Seguro Social sacó una serie de guías de acciones que se deben de seguir en la hotelería, en restaurantes, en varios sectores, pero el Seguro Social es una institución de seguridad social, no es una institución, una autoridad laboral. El problema se
agudizado y hay muchos casos y los va a haber tanto a nivel mundial como aquí en nuestro país de gente que por desgracia se infectó o llegó a tener hasta fallecer o quedar con una secuela a causa de esta enfermedad y que no se le califique. Obviamente, yo no sé, licenciado Luna, a estos compañeros de RTP los debían de haber incapacitado bajo el concepto de enfermedad de trabajo, no de enfermedad general, porque esto implica, por ejemplo, en términos salariales, que si es enfermedad general, solamente reciben 60% del salario, y si es enfermedad de trabajo, tienen que recibir el 100%. Yo no sé bajo qué régimen incapacitaron a estos operadores del transporte. ¿Sí sabes, licenciado Luna? No le están reconociendo como enfermedad profesional o como riesgo de trabajo, bajo el argumento de que pudieron tener el contagio en cualquier otro lado y no necesariamente por su relación laboral, lo cual pues es una infamia por parte de quienes administran ese tipo de sistemas. Y por eso decía que eso se da en el sector público, imaginemos en el privado. Yo creo que aquí es una parte de los retos que tienen que asumir tanto los trabajadores de manera individual como sus organizaciones sindicales. Evidentemente, en el caso de un operador de autotransporte público, la relación causa-efecto está totalmente clara y evidente. Es decir, cuánta gente no circula y no está hablando al interior de la unidad que él maneja. Y yo creo que ese es uno de los problemas más importantes, que va a haber que un gran número de trabajadores que se infectaron por motivo del trabajo, se les está negando y se les va a querer seguir negando la calificación como enfermedad profesional, que así debía de ser. Prácticamente la visión que nos han estado dando a través de los medios, que este es un riesgo de los trabajadores. No, ahora es un riesgo de trabajadores de todos los sectores económicos. Aquí tienen ustedes los datos que hace un momento mencionaba yo, del total de casos, de más de 1 millón, del número de defunciones que se han tenido, de la guía que expidió Secretaría del Trabajo. Aquí vean ustedes gráficamente lo que hablé yo hace un momento, el porcentaje de la población en pobreza laboral del 2005 al 2020. Entonces, en el primer trimestre de este año estaba de 35.7 y en el segundo se fue al 52 y ya el tercer trimestre nos encontramos en el 44.5% de pobreza laboral. Que creo que es muy claro que cuando hablamos de pobreza laboral estamos hablando de trabajadores que viven en condiciones de trabajo. Antes se pensaba, se decía, bueno, tener trabajo es garantía de no ser pobre. Y ahora, del siglo pasado, de la mitad del siglo pasado al presente, hemos visto este fenómeno que con el liberalismo y con la pérdida del poder adquisitivo también de la población trabajadora, los trabajadores ya no les garantiza su trabajo el tener los satisfactores mínimos para estar por arriba del nivel de pobreza. Tenemos que ir a un corte y está pues muy interesante lo que nos plantea el doctor Pérez Pantoja, pero pues vamos a ver un poco unos mensajes de Cananea TV para conocer qué otros programas hay en la programación en aspectos sumamente importantes como sororidad, aspectos culturales, noticias, y volvemos en unos momentos. Por décadas, las demandas e injusticias de millones de mexicanos fueron acalladas por medios de comunicación al servicio de gobiernos neoliberales. Las redes sociales abren un espacio para construir un nuevo modelo informativo que visibilice y dé voz a aquellos sectores que esperan un verdadero cambio en las políticas públicas. Por ello, nace Cananea TV, un espacio de expresión para los trabajadores, indígenas, campesinos y los grupos sociales que aspiran a un mejor país y a un nivel más justo de vida. Soy Carla Valderas. Soy Adriana Nieto y los esperamos a seguir nuestra programación a través de nuestras redes sociales. Y recuerden que en Cananea TV, la lucha sigue.
volvemos a Reloj Checador en esta emisión en que estamos hablando de la epidemia y la salud de los trabajadores, como algo que ya estaba afectado desde hace mucho tiempo, que es la salud, que es el trabajo, el empleo, etcétera, y ahora se están viendo más afectados. Y pues como ha sido costumbre en nuestro programa en Reloj Checador, al llegar al último cuarto, pues tratamos de ver cuáles son las perspectivas, qué hacer, por dónde empezar. Y si estamos hablando precisamente de los trabajadores, de su salud, me parece que, como hace rato ya nos empezaba a decir el doctor Pérez Pantoja, pues es fundamental saber qué es lo que está diciendo, haciendo los trabajadores y en particular los trabajadores organizados. ¿Hay al respecto, doctor? Estaba comentando de algunos posicionamientos que ha habido de centrales sindicales. Me parecen muchas de ellas eso de qué es lo que hay que hacer. Tenemos este problema, ¿qué es lo que hay que hacer? La ONT plantea que se debía de llegar a un nuevo pacto social, que debe haber control de precios y de medicamentos y alimentos de la canasta básica, suspensión temporal del cobro de créditos de Infonavit, Fobiste y Fonacot, establecimiento del seguro de desempleo, erradicar el outsourcing, que por desgracia eso está muy lejos, aunque hay ahorita ya las iniciativas para controlarlo y limitarlo de alguna manera, y solución a los conflictos laborales. La nueva Central de Trabajadores llamó en primer lugar a una Convención Nacional Democrática de los Trabajadores, huelgas existentes, quien propone un seguro de desempleo universal para el sector formal e informal, la abrogación del outsourcing, subcontratación, un ingreso básico universal para las familias de bajos recursos. Aquí la nueva central lo acota, ¿verdad?, a familias de bajos recursos, pero coincide también con la ONT, suspensión temporal de pagos de hipotecas y rentas domiciliarias, donde deberían de entrar todo esto de los pagos al Fobiste, la abrogación del sistema de Afores. Simplemente imagínense lo que es regresar los más de 3 billones de pesos que ahora están en manos de las financieras y de los bancos, lo que el país no podría estar haciendo con esos recursos económicos, y que me parece un planteamiento muy, muy concreto y que tendría un gran impacto social. El restablecimiento de un sistema solidario de jubilaciones, que sería acabar con las cuentas individuales. También plantea la nacionalización de empresas que cierren total o parcialmente, la suspensión de pagos de la deuda externa, detener los megaproyectos, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el corredor transísmico, y negativa a los pactos promovidos desde el empresariado y el sindicalismo corporativo. Pues esto es un poco de lo que yo retomaría como el qué hacer para contrarrestar todas las consecuencias que estamos teniendo por esta nueva enfermedad ocasionada por el SARS-CoV-2, y que definitivamente muchas de estas medidas, por desgracia, ustedes ven que ninguna de estas dos centrales independientes en el sindicalismo mexicano plantean exigir a la autoridad laboral que haya una verdadera aplicación del marco jurídico en materia de prevención de accidentes y enfermedades de trabajo. Ninguna de las dos centrales toma esto como un punto importante. Justo estabas diciendo que ninguna de las dos centrales toma en cuenta los aspectos que mencionaste de aplicar verdaderamente la protección. Dentro de las tareas para superar esta situación creada por el SARS-CoV-2 es retomar mucho de lo que han planteado tanto la ONT como la nueva Central de Trabajadores, a lo cual, decía yo, hay que agregar un planteamiento general y muy concreto de una verdadera justicia laboral. Y la justicia laboral
desde mi punto de vista, no es la que se da a nivel de las juntas de conciliación y arbitraje, a donde se va a resolver el conflicto. Para mí, la justicia laboral es la que se debía estar practicando día con día, vigilando que la legislación nacional en materia laboral y específicamente en materia de seguridad e higiene se esté aplicando, se esté respetando por parte de los patrones. Para mí eso es la justicia laboral, la que se da día con día y que se debe dar aplicando la figura de la inspección del trabajo, que por desgracia es una figura que no se le ha dado la importancia debida y que ahora la nueva administración pública, con la llamada cuarta transformación, por desgracia no para subsanar el déficit social, la deuda social que el Estado mexicano tiene con los trabajadores en cuanto a la aplicación del marco jurídico en materia laboral. Creo que una cosa que tendríamos que estar pensando es quién va a hacer las cosas. Si los trabajadores vamos a estar esperando a que el gobierno, a que los partidos hagan las cosas, que bueno, por un lado es su obligación, pero por otro lado creo que también debe haber iniciativas desde el mundo del trabajo. Y sí, por supuesto, la Unión Nacional de Trabajadores y la Nueva Central de Trabajadores están teniendo iniciativas, aunque hay que recordar que juntos y junto todo el sindicalismo democrático es 2-3% de la población económicamente activa. Todos los que están sindicalizados andaría por el 10% y la mayoría está en sindicatos de protección. Pero bueno, la parte actuante, la parte del sindicalismo genuino tiene que hacer algo. Pero me parece que sí, el trabajador tiene que asumir una posición. Y tal vez una cosa por la cual habría que trabajar es a que el tema de la salud en el trabajo sea un tema diario, no que sea un tema cuando hay alguna catástrofe, no que sea un tema cuando hay problemas naturales o como ahora la epidemia, sino que sea diario, a que al trabajador se le quite la idea de que puede ganar unos pesos más, unos centavos más, si corre riesgos, que venda la salud por unos centavos. El doctor Pérez Pantoja ha organizado varios foros sobre la salud en el trabajo muy importantes y yo creo que por ahí habría que avanzar, me parece que es algo muy importante. ¿O qué opina usted, licenciado? Tienes toda la razón, compañero Guillén. Ya para finalizar nuestro programa, lamentablemente solamente disponemos de una hora. No nos queda más que agradecer profundamente al doctor Pantoja por compartir con nosotros sus experiencias y sin duda los tips o el mensaje que envía es de que este México solamente se va a transformar si los trabajadores participamos. Cuando hablamos de sindicatos, no olvidemos que los sindicatos están conformados por trabajadores. Y no esperemos, como decía Guillén, que de arriba para abajo nos venga la luminosidad y nos digan, ya se va a arreglar todo si los trabajadores no participamos. Nuestro agradecimiento a Rosario, al doctor Pantoja, y no nos queda más que despedirnos diciéndoles que no dejen de sintonizar Cananea TV, porque la lucha sigue. Del doc. Creo que ahora los peligros en el lugar de trabajo se han incrementado. La respuesta patronal ha sido la de siempre. La respuesta sindical también ha sido casi la de siempre. Y pues no nos queda más que llamar a fortalecer tanto las acciones individuales, personales, de protección de nuestra salud y de nuestras familias. Y dos, ver que nuestras organizaciones sindicales retomen los aspectos importantes y fundamentales para la protección de los trabajadores, porque hay muchas acciones que muy seguramente no se están tomando. Por ejemplo, yo no he salido, pero yo no sé si, por ejemplo, los operadores de RTP se les ha condicionado una especie de cabina protectora para protegerlos de los aerosoles que despiden. Es decir, hay que impulsar medidas generales y personales de protección en los lugares de trabajo. Pues muchas gracias, doctor, y seguramente vamos a tener que seguir abordando estos temas que son centrales para el mundo del trabajo y centrales para el país. Nos vemos en la próxima emisión de Reloj Checador y como siempre invitamos a nuestro auditorio a que si le gustó este programa lo comparta con sus amigos y si no le gustó que lo comparta con sus enemigos, pero compártalo por favor.